gracias a la OEI y a la Cátedra Pablo Latapie en particular por la organización del evento, a los compañeros de la CREAR que avalan que yo haga esta presentación, Ana María Escurra, que me estuvo todo el tiempo al tanto de cómo venía la organización y me ayudó mucho al armado de la presentación. La verdad que es un gusto enorme, es un honor estar acá. Y lo que traigo para compartir con ustedes son reflexiones que venimos desarrollando en el marco de un programa de investigación, que es el programa PEAL, que quiere decir Alternativas Pedagógicas y Prospectiva Educativa en América Latina. Y nosotros trabajamos mucho desde la perspectiva histórica, ¿no? Pero no para hacer historiografía, no para hacer museología, sino para hacer prospectiva. Así que en ese espíritu de intentar por lo menos aportar elementos para una discusión, vamos a hacer esta presentación, que se llama, yo me olvidé de poner en el título, pero a mí me pidieron que hiciera balance y perspectivas. Así que voy a hacer lo que pueda con esa demanda. Balance. Como me parece que el balance requiere como ayer decía María, ¿no? En la presentación es mejor, por lo menos yo escuché, lo voy a interpretar, lo voy a traducir a mi manera, pero en el territorio es más fácil, porque uno ve lo que está, uno tiene a disposición los recursos, se puede articular de otra manera, y bueno, y esta síntesis brutal que voy a presentar de la historia reciente es territorializada, es en Argentina, y forma parte de la biografía de muchos de nosotros también, parte de esta historia. Yo creo que la historia reciente no es un tema cronológico. ¿Cuándo empieza? No se define por la cronología. Se define por otras razones que tienen que ver con los regímenes de historicidad, con la presencia del testimonio, con los actores vivos, con la presencia de los debates en ese momento, en fin. Yo diría que la historia reciente en educación de adultos en la Argentina empieza con la creación de la DINEA en los años 60, pero también, y esto me parece importante remarcar, además de la creación de la DINEA, que se hace durante una dictadura en la Argentina, no se hace durante un gobierno democrático. Primera pregunta que habría que responder, es una pregunta historiográfica que hay que intentar responder. Yo no voy a hacer ese esfuerzo ahora, pero sí señalar que mientras se genera desde el Estado una apertura, porque la creación de la DINEA fue una apertura importante, democratizadora de la educación de adultos, en el marco de las contradicciones que tienen los estados, fue una apertura muy importante, renovación, de articulación, de crecimiento de la modalidad, y esa misma perspectiva de crecimiento abrió la posibilidad de ir radicalizando experiencias. En el marco de lo que es la DINEA del 68, se crean en territorio escuelas de adultos del sistema que acompañan la creación de alternativas pedagógicas en los barrios. Y ubíquense la década del 60, es distinta a la realidad de la Argentina, ¿no? Hay un proyecto político por delante, hay futuro, hay ilusión, hay utopía. No es la juventud, aquellos pibes, aquellos adultos que eran jóvenes, muchos también, no son los jóvenes que tenemos hoy. Hoy es otro escenario. Pero en ese marco de una perspectiva de que hay futuro, de que hay posibilidad, de que hay movilidad social, de que vale la pena, generan una enorme... Crecen mucho las alternativas y crecen con la influencia freiriana. Ustedes acuérdense que Paulo Freire va a Chile en el año 64 con el gobierno de Frei, de la democracia cristiana. En ese proceso, la democracia cristiana argentina trae a Paulo Freire y lo difunde muchísimo. Y por otros canales ya venía siendo también leído, y se llaman grupos Freire en los territorios, en los barrios, ¿no? Ahí me dicen que sí los compañeros que participaron de esto y que a la tarde le van a poner carne y testimonio a esto que yo estoy relatando de manera más histórica. Entonces, a mí me parece que y que hay un proceso que no se da solamente en el terreno educativo, se da a nivel latinoamericano, donde esa categoría central, que era la de desarrollo, pasa a ser la de liberación. No es posible el desarrollo. El desarrollo es un problema estructural y no va a ser posible superarlo si no se modifican condiciones estructurales. Y ahí viene todo el debate acerca de la cuestión de la dependencia.
años 60. Ahí se inscribe, y me parece, y después los testimonios que vienen después y todos los relatos dirán o no si es así, pero que la DINEA del 73 es el resultado de aquella construcción que se hace de manera un poco invisibilizada también, en el marco de una DINEA que lo habilita y que lo permite. Lo que quiero marcar, después me detengo un poquito más en esto, pero me parece que lo importante desde el punto de vista pedagógico de la historia de la educación en la Argentina es que el discurso, y cuando digo discurso, la propuesta político-pedagógica de la DINEA del 73 tuvo efectos dislocatorios del canon tradicional. Aquella ilusión sarmientina de la escuela democratizadora, libre, laica, gratuita y obligatoria no era suficiente. Hacía falta un elemento más. Y esto me parece que es lo que trae, lo que produce en el discurso educativo de la Argentina, no solamente en adultos, sino en general, o sea, el efecto del discurso pedagógico que se focaliza, que se construye de manera tan fuerte y tan sólida en la DINEA del 73, que es discurso escrito, pero que es práctica, que es militancia, que es construcción. Recién conversamos con los compañeros que nos van a contar la alegría, la pasión, la movilización que había en ese momento. Eso tiene efectos que producen un desafío que me parece que hoy tenemos en Argentina, por lo menos me parece, que es articular la democracia a lo popular de una manera novedosa. El discurso pedagógico fundacional de la 1420 articuló la categoría democrática a la educación, pero el sujeto popular quedó excluido o quedó escindido o quedó subalternizado en ese proyecto pedagógico. El discurso fundacional es el Facundo, civilización o barbarie. Entonces, en ese discurso fundacional, la cultura popular, los sujetos populares, las demandas populares quedan de alguna manera subalternizadas a la cuestión de la democracia liberal. Después del 73 viene la dictadura que destruyó aquello, yo ahora me detengo un poco más en eso, destruyó aquello, y en el regreso a la democracia, me parece que en los años 80 hay alguna dificultad para recuperar la experiencia del 73, sino que hay en educación de adultos, sino que se vuelve a intentar recuperar la experiencia de los años 60, como si aquello que fue tan duro, tan difícil, tan traumático para la sociedad argentina, no hubiera pasado. Los 90 me parece que hacen otra operación hegemónica y que logran articular al discurso neoliberal significantes provenientes del campo de la educación popular, ¿no? Como por ejemplo la idea de autonomía, ¿no? La idea de autonomía, que es una defensa democratizadora de la educación popular, y un libro de Paulo Freire que se llama Pedagogía de la Autonomía, pasa a ser libertad de mercado, ¿no? Autonomía, arreglátelas como puedas, quiere decir en el discurso neoliberal la idea de autonomía. Me parece que a partir del 2003, en particular, después de la crisis del 2001, se abre un escenario distinto. En estas configuraciones políticas de América Latina, el nuevo populismo, populismos democráticos, no sé, donde demandas que habían sido sostenidas en procesos revolucionarios, a veces incluso con luchas armadas, son recuperadas por los estados. Entonces, acuérdense, el Foro Social de Educación, que a partir del 2004, yo creo que es, más o menos, empieza a ser, lo que están en la mesa de presentación del Foro Social son todos los gobiernos. O sea, lo que nace como un proceso de la sociedad civil es recuperado por muchos estados después. Entonces hay un cambio fuerte en ese momento a nivel de la región y en Argentina también. No se puede hacer un balance y perspectiva sin tomar una posición. También esto es así. O sea, lo que yo estoy señalando también es una posición absolutamente discutible. Yo quiero señalar, con disculpas y con respeto a los compañeros de la DINEA que después lo van a contar mejor, pero me parece importante señalar cuatro aspectos o 4 ejes, bueno, que están en un artículo. No voy a profundizar en esto, pero sé que por ahí hay jóvenes, muchos no lo conocen.
de lo que me parece que fue la DINEA, que fue mucho más que la CREAR, ¿no? La CREAR fue una parte importantísima, pero fue mucho más que eso, porque fue un intento de transformación de la educación de adultos para después transformar la educación. Si no, eso me lo contaba Cayetano en una entrevista hace muchos años. Queríamos transformar la DINEA y después el sistema escolar. Y yo lo que traje son algunos, entonces son esos 4 puntos. ¿Qué podemos decir de la CREAR? No me voy a extender en esto, pero sí decir los objetivos fundamentales de la educación del adulto serán: capacitar al pueblo para que, descubriendo sus problemas existenciales, sea capaz de pensarlos críticamente. Capacitar al pueblo en la búsqueda de las causas, lograr la participación activa del pueblo en la solución de los problemas. Es un registro discursivo que atravesado fuertemente por la dimensión política y por la intención, me parece a mí, de constituir un sujeto pueblo como sujeto político. En ese sentido hay mucha influencia de Freire. Yo le contaba a Ana María recién, agregué lo de asamblea educativa porque ayer salió un debate sobre evaluación, que me parece que es interesantísimo, y que podríamos hacer un seminario sobre eso, pero en la DINEA se propone en el 73 una asamblea educativa que es una puesta en evaluación del conjunto del sistema, ¿no? Los estudiantes con sus profesores, los profesores con sus inspectores, los inspectores con su... Y se arma un informe final que es... Por eso yo digo, estuvieron poco, pero laburaron muchísimo, muchísimo. Que es coordinado en la DINEA Central, y la idea era hacer una devolución con eso, cosa que por razones que conocemos no se llegó a hacer. El otro área fundamental y de enorme actualidad es lo que se llamaba el área de la educación asistemática, que entiendo dirigía Ana María, y que intentaba recuperar, articular lo que está la cultura extraescolar, o sea, recuperarla en términos de que eso que está fuera de la escuela de adultos permita transformar la escuela de adultos. Yo me acordaba ayer cuando Pepe contaba una experiencia, creo que en Perú, no me acuerdo en qué país, que se recuperan los saberes del sabio del pueblo, ¿no? Y eso no es que se lo pone en un museo, sino que eso pasa a formar parte del currículum. Bueno, en esa lógica es que lo extraescolar puede aportar a lo escolar su inserción en la comunidad, ofreciendo las raíces donde se nutre, en fin. Recuperar esa capacidad que hoy tienen muchas experiencias de educación popular que se hacen por afuera y en los bordes del sistema de adultos, y también en muchos planes y programas que está conduciendo el Estado Nacional y los Estados provinciales. En ese marco se hace una recuperación de las culturas populares. Hay un artículo, nosotros estamos escaneando todo el material que yo cito acá, yo sé que muchos ya lo tienen, pero el resto va a estar colgado en nuestra página web. Esto es un artículo, el informe anual es un artículo que le hacen a Bosowski en una entrevista, donde se recuperan algunas de las cosas, de las materiales que se habían recuperado en ese momento en que los profesores y los maestros salen al barrio a recopilar leyendas, historias, cuentos. Entonces cuentan esa, ¿no?, del autor Juan Colipán. Esto se perdió, no se perdió, esto desapareció, junto con la lógica de la desaparición, ¿no? Esto desapareció de la DINEA, pero están en algunos artículos de la revista Crisis, que dice: cuando vi de la bandera chasqueando como para volar tan linda contra el cielo, sacándome el sombrero y sacudiéndolo para saludarla, me salió de adentro gritarles: déjenla, que flamé para siempre esa mierda, perdón. Por eso fue que lo pusieron preso, ¿no? Cuando viene la intervención, gracias. Cuando viene la intervención de la DINEA en el gobierno con Ivanišević, antes de la dictadura, hay un informe que hace Ivanišević que cierra la DINEA, bueno, que la clausura, que tiene la persecución fuerte, y dice: logramos ver y leer algunas carpetas de los estudiantes adultos, y en ellas se expresaban leyendas semejantes a las que pueden lugarse en algunos lugares excusados, muy excusados. Así leen ellos lo que acabamos de leer, ¿sí?
había que parar aquello y entonces vino la dictadura. Se interviene la DINEA y aparte me parece que lo que pasa, no es que la dictadura vino por la DINEA, obviamente, pero formaba parte de un proceso que había que parar. Y me parece que esa experiencia acompañó un proceso transformador que había que detener de manera, con la misma fuerza con la que venía, ¿no? En el 92 se hace la ley de transferencia, que en realidad es la ley que desestructura el sistema de educación de adultos en particular, desarma, después viene la ley federal que establece los regímenes especiales, la ley de educación de adultos como regímenes especiales, y realmente que se desarticula la modalidad, se cierran centros, desaparecen direcciones, porque total políticas compensatorias, para esa gente, ¿no? Políticas compensatorias. Pero también hubo resistencia, y eso me parece importante señalarlo. En la Argentina en particular, bajo la coordinación fuerte de CETERA, pero con la participación de muchas universidades, que estaban, algunas, las que estaban ayer no, porque sentadas acá no, porque son muy nuevas, pero la Universidad de Córdoba, por ejemplo, institutos como IDEAS o como otras ONGs, participaban, y cátedras de las universidades, de varias, participábamos de ese foro que se organizó, que tuvo presencia fuerte. Compartimos un encuentro, me acuerdo que estaba José Rivero en Montevideo, preparatorio de la Confintea Quinta, la anterior, no esta, sino la anterior. O sea que tuvo una presencia fuerte. Yo traje ahí algunos textos, porque algunas de las cosas que ese foro pedía son recuperadas en la nueva, a partir del 2006, con la nueva Ley Nacional de Educación. Entonces, después del proceso neoliberal, que algunos llaman como posneoliberal, o por no decir que se acabó el neoliberalismo, pero parece que se acabó su hegemonía, creo que yo señalo ahí 5 leyes democratizadoras en el aspecto educativo que amplían el derecho a la educación en la Argentina, como es la garantía de duración del ciclo lectivo, la ley técnico-profesional, la ley de financiamiento educativo, que por cierto ya están todos diciendo que hay que renovarla porque se acabó, se agotó, hay que hacer una nueva, pero bueno. La ley de educación sexual integral y la ley 26.206 de educación nacional. Esa ley de educación nacional, como todos ustedes saben, le da un capítulo importante a la educación de adultos. Yo señalo ahí algunos puntos que me parecen centrales y por eso hice por lo menos yo tengo una formación más histórica, pero me parece que uno no puede ubicar el presente si no ve de dónde venimos. No es solamente sacar una foto, ¿no? Hay que hacer una película. Entonces venimos de una historia larga, de no solamente los 90, venimos también de las resistencias a los 90, que venían de las resistencias a las dictaduras y así, ¿no? Son sujetos que se forman en esos procesos. Pero la nueva ley de educación, para señalar algunos puntos que me parecen centrales, establece la educación de adultos como modalidad, que había sido una demanda histórica en la Argentina. Yo sé que hay mucha discusión sobre eso, pero acá fue una demanda, porque para nosotros era recuperar fuerza. Propone la articulación de políticas, que ayer se habló mucho, de la necesidad de articular con desarrollo, con economía, con los problemas de la mujer, en fin. Plantea la perspectiva política, habla de la formación para la ciudadanía democrática como un eje fuerte de la educación de adultos, sostiene la diversidad y la equidad cultural de género y de personas con discapacidad. Se ocupa de señalar la vinculación con el trabajo, que por cierto es un eje, me parece, de la educación de adultos, que a veces nos olvidamos de eso. Plantea el problema de la acreditación en la estructura modular, que ayer se planteaba acreditación de saberes, transforma curricular. Deja abiertas muchas posibilidades esa ley. Plantea la participación de los docentes y los estudiantes y también la existencia de programas a término para la terminal de educación obligatoria. Además se genera a partir de esa ley una nueva base normativa de la educación de adultos. Yo esto lo estoy señalando rápido porque calculo que la mayor parte de ustedes lo conoce, pero como para
tener una base común de información, con 2 documentos en particular. Y yo ahí no hice una síntesis, sino que señalé cosas que a mí me interesan para como prospectiva, ¿sí? No sé si no es la síntesis del documento. Porque lo que importante es que esto también es muy importante, es un documento del Consejo Federal. En un país federal como la Argentina, es un documento de consenso político. Entonces eso es fundamental, ¿no? No hace falta avanzar, no sirve avanzar mucho si uno avanza solo. Esto se avanza con el conjunto de las provincias, con la heterogeneidad política, informativa, de todo tipo, con la heterogeneidad que caracteriza a la Argentina, geográfica, cultural, económica. Pero sí señala en una parte la construcción de la identidad compleja que tiene la modalidad en la Argentina, ¿no? Por eso elegí ese punto del artículo, donde dice, viene de la educación popular, de las formas organizacionales de la educación de adultos en los 60, de la vieja DINEA y de las políticas desarrolladas en las jurisdicciones. Es decir, pensar hoy la identidad de adultos en Argentina implica recuperar toda la complejidad de esa historia, plagada de conflictos, de diferentes posiciones, de debates y por lo tanto de riqueza, ¿no? Ayer se decía cómo lo diverso de América Latina es su riqueza, el mestizaje como valor, y no con esa vieja tradición que siempre nos hace pensar que lo mestizo es lo oscuro, lo feo, lo que no está claro, ¿no? El mestizaje es rico, es fecundo, es productivo, es confuso, es creativo. Y también plantea en ese artículo que como una visión renovada de la modalidad, la existencia de planes y programas que son habilitados por la Ley Nacional de Educación, en particular el programa Encuentro, del que hablamos bastante ayer, y el programa de finalización de estudios primarios y secundarios, programa FINES. Se está pensando entonces, por lo menos desde los documentos, estos 2 programas como una manera de avanzar en transformaciones, ¿cómo se diría? Modernizadoras no me sale, pero renovadoras de la modalidad. Yo con el FINES, nada más, lo podemos por ahí, si ustedes quieren conversar después, hay muchísimo debate, como todos sabemos. El FINES tiene una implementación heterogénea, porque se desarrolla de manera federal, entonces tampoco se puede hacer una evaluación nacional, pero yo creo que es un buen punto o una buena excusa para también repensar o poner en agenda, nada más, la cuestión del problema de la calidad, ¿no? Cuando hablamos de evaluación y cómo evaluar, hablamos de calidad. Y cuando hablamos de calidad, estamos tomando algún modelo, ¿no? ¿Cuál es el modelo de calidad? Yo he leído algunos artículos, o en la radio, algunos periodísticos, que discuten, por ejemplo, el plan FINES, diciendo que es de baja calidad. Y cuando uno indaga acerca del modelo de calidad, ¿qué es eso? Entonces, una escuela de calidad sería el Colegio Nacional de Buenos Aires. El modelo mitrista de colegio elitista, eso es de buena calidad. Pero si nosotros pensamos que la educación de adultos, por ejemplo, se tiene que articular, como decía Pepe ayer, a la lucha contra la pobreza, entonces los parámetros de calidad son otros, ¿no? Si, como decía Luis, si yo mido que la fiebre de 40 grados de su hijo le produjo alegría,